Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso. Y a todas y a todos, queridos compatriotas, tenemos, por supuesto, un deber personal, que es seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos. Yo creo que los escenarios posibles son los mismos que se pudieron plantear en el año 2009 con la gripe. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Hasta ahora estábamos en la fase de contención reforzada, siguiendo siempre los criterios de quienes tienen mayor conocimiento sobre las epidemias y también las pandemias. La incidencia de la gripe es muy superior a la que pueda tener el coronavirus. Por lo tanto, aunque puede aparecer algún caso, eso es obvio y todos lo sabemos y se ha dicho repetidamente, lo cierto es que la probabilidad de que todas esas posibles señales de riesgo sean positivas es muy bajo. No quiere decir que no pueda aparecer algún caso. Vamos a ver, nosotros desde el primer momento, lo he dicho en muchas comparecencias y lo ha dicho también el doctor Simón y también el ministro de Sanidad, lo que hemos hecho ha sido tomar todas las decisiones en función de la ciencia y de los expertos de pandemias y de epidemias como las que desgraciadamente está sufriendo el virus. Hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible. Si esta enfermedad se transmite poco entre personas. Por tanto, máxima transparencia, máximo fundamento de todas las decisiones que hemos tomado en base a la ciencia, la evidencia y lo que nos dicen los expertos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros, insisto, hemos puesto en marcha todos los instrumentos necesarios en base a la evidencia científica, a lo que nos dicen los expertos. Italia ha declarado emergencia nacional. ¿En qué situación podría ocurrir eso en España? ¿Qué tendría que darse? ¿Qué factores tendrían que darse para que eso ocurriera? Sí, sabemos que Italia la ha declarado. La verdad es que nos ha sorprendido. Yo no voy a entrar en las valoraciones porque no tengo los detalles de las razones por las que lo ha declarado. Pero sí que es cierto que nos ha sorprendido. No quiere decir que Italia esté haciendo ni mal ni bien. En España ahora mismo no nos lo planteamos. Se podría hacer si fuera necesario, pero no se plantea esa situación. Desde nuestro punto de vista en España preferimos ser cautos, preferimos tener, no voy a decir que otros países no tengan sus razones, obviamente las tendrán y las habrán dado, entiendo, a sus medios, pero en España preferimos ser cautos y ceñirnos a la evidencia que tenemos ahora y no sobreactuar antes de tiempo. Y a todas y a todos, queridos compatriotas, tenemos, por supuesto, un deber personal, que es seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos. 441 casos. La manifestación de mañana, vamos a ver, es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales. No quiere decir que no pueda haber algunas personas extranjeras y no quiere decir que no pueda haber alguna persona de una zona de riesgo. Pero de hecho no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Me gustaría apelar directamente a los compatriotas. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Deben protegerse al máximo frente a la infección. Evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos.
pueden actuar como transmisores a otras personas cercanas mucho más vulnerables. Su colaboración es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. Todo el esfuerzo de las autoridades sanitarias, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, está dirigido a evitar una propagación demasiado rápida del virus y colaborar unidos para vencer al virus con la máxima responsabilidad y también con la absoluta disciplina social. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. A partir de aquí, procedo a anunciar y a explicar las principales medidas que implica la decisión del Gobierno de España de declarar el estado de alarma. Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. Esta circulación habrá de realizarse individualmente, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos 1 metro a fin de evitar los posibles contagios. Evitar aglomeraciones de personas, respetar la distancia entre ellos de al menos 1 metro, que es lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Combatir la propagación del virus y frenar la curva de contagio. El objetivo en esta batalla contra el virus es, primero, reducir su propagación, el primer objetivo, que es doblegar la curva de propagación del virus. Lo mejor es quedarse en casa. Gracias. Lo he dicho antes en mi intervención y lo quiero volver a subrayar porque me parece importante. ¿Qué es lo que dice la evidencia científica y qué es lo que dice la experiencia que ha venido acumulada de Asia como consecuencia de la lucha contra esta pandemia, en primer lugar en Asia y ya en Europa? Lo que dice la evidencia científica y lo que nos dicen los expertos es que solamente podremos vencer al virus, en primer lugar, contenerlo, su propagación y posteriormente su erradicación, si propiciamos medidas de aislamiento, de alejamiento. En consecuencia, por eso he dicho antes, por citar un ejemplo, que cuando vayamos a comprar, por ejemplo, a una farmacia o cuando vayamos a comprar, a un supermercado o mercado municipal, pues garanticemos la debida distancia con otros conciudadanos que vayan a comprar o con el tendero que nos venda los productos, la debida distancia de 1 metro. El corazón del Real Decreto y el corazón de la que justifica el estado de alarma es el proteger a la ciudadanía, restringiendo algunos derechos que son importantes restringir si queremos frenar al coronavirus. Por ejemplo, da igual que uno viva en Barcelona, que viva en Girona, en el Valle de Arán, por citar casos de Cataluña, o que viva en Ourense o en Lugo, o en Madrid. Todos y cada uno de ellos solamente van a poder salir de su domicilio para trabajar, para ir a comprar el pan, los alimentos que necesiten, para ir a comprar medicinas, para sacar algo de dinero de los cajeros,
o a lo mejor para poder sacar al perro si tienen algún animal doméstico. En definitiva, esas son las actividades cotidianas que vamos a poder hacer y que van a justificar el que se pueda hacer uso de ese espacio público, que es la vía pública. Lo que estamos haciendo es restringir la movilidad de los ciudadanos, que son los potenciales transmisores del virus. Y haciendo este ejercicio de responsabilidad y de disciplina social a la cual antes hacía referencia, quedándonos en casa, leyendo, viendo la televisión, estando con nuestra familia, haciendo el quehacer diario limitado durante los próximos días, si somos disciplinados en ello, estoy convencido de que frenaremos la contaminación y la expansión del COVID-19. Nosotros, insisto, hemos puesto en marcha todos los instrumentos necesarios en base a la evidencia científica, a lo que nos dicen los expertos, que es fundamentalmente medidas de aislamiento de los ciudadanos y medidas de restricción de la movilidad a los casos más indispensables de los ciudadanos. Creo que lo importante será seguir esa senda de asesoramiento de la comunidad científica, de quienes saben realmente cómo atajar esta pandemia. El Mundo le pregunta, el ministro Illa dice que la suspensión de los actos del 8M la hubiera tenido que acordar la comunidad autónoma. ¿No es responsabilidad de la delegación del Gobierno? Contesto, si quieren, a lo de finalmente, si no me equivoco, la pregunta relativa a quién debía ser la autoridad que acordara la suspensión. Miren, en ese momento dado, en el 8 de marzo, yo creo que no había ninguna circunstancia concreta ni objetiva para la suspensión de ningún acto público, de ninguna manifestación, como fue la del 8 de marzo. El 14 de marzo anuncié la activación del estado de alarma y gracias a ese instrumento constitucional, al estado de alarma, hemos podido limitar movimientos, contactos, evitar así nuevos contagios. Gracias al estado de alarma hemos podido salvar miles y miles de vidas en el conjunto del país. No había ningún dato objetivo de los que llamamos, ninguna indicación de quien corresponde, que son las autoridades científicas, es decir, las autoridades sanitarias y médicas, que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública. Según estudios científicos independientes, 450.000 vidas se han salvado en nuestro país y más de 3 millones de vidas en todo el continente europeo gracias a las medidas de confinamiento. El 8 de marzo yo creo que no había ninguna circunstancia concreta ni objetiva para la suspensión de ningún acto público, de ninguna manifestación, como fue la del 8 de marzo. No había ningún dato objetivo de los que llamamos, ninguna indicación de quien corresponde, que son las autoridades científicas, es decir, las autoridades sanitarias y médicas, que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. China aísla a 11 millones de personas.
El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Los infectados ya son casi 10.000 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. Aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. Afectación posible. El 10 de febrero supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Al 2 de marzo, los contagiados alcanzan los 90.000. 3 de marzo, España anuncia su primera muerte. 441 casos. La manifestación de mañana, vamos a ver, es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales. No quiere decir que no pueda haber algunas personas extranjeras y no quiere decir que no pueda haber alguna persona de una zona de riesgo, pero de hecho no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Al instante le informamos de esta noticia de último momento que llega de España. La esposa del presidente español, Begoña Gómez, ha dado positivo en la prueba de coronavirus. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado positivo en el test de coronavirus. En este sentido, Moncloa ha confirmado que Calvo evoluciona favorablemente y que recibe el tratamiento médico prescrito. Además, ha señalado que continúa ingresada en la clínica Ruber de Madrid con el protocolo de aislamiento y cuarentena preceptivo. Además, un segundo caso confirmado ha llegado al Gobierno. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha dado positivo en las pruebas realizadas a los miembros del Gobierno de coalición tras el positivo de la titular de Igualdad, Irene Montero. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. 17 de marzo, Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas. 189 casos, 11.178 casos, 33.089 casos, 39.673 casos, 1.696 fallecidos, 64.059. 72.248 casos, fallecidos 5.690 hoy, 78.797 casos, 172.541 casos, 182.816, 191.726 casos de 208.389. 812 fallecidos en las últimas 24 horas, después de que este domingo se registrara el mayor número de muertos en un solo día. El número total de casos en el país es de 85.195, superando ya a China, país donde se originó la pandemia.
España superó este viernes a Italia en el número de casos positivos de coronavirus, convirtiéndose por primera vez en el segundo país más afectado por la pandemia de COVID-19 en el mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos. 10.935, el 20% de las víctimas mortales de todo el mundo. España ha superado este sábado la barrera de los 20.000 muertos por COVID-19 tras sumar 565. El número total de casos registrados se acerca a los 200.000. En Nueva York nos vamos ahora a España y siguen superando los 210.000 contagios y las 22.100 muertes que mantienen a esa nación en el segundo lugar en un total de más de 302.000 positivos confirmados por PCR desde que comenzó la pandemia. El número de fallecidos se actualiza hasta los 28.498. Un rebrote de coronavirus importante, en particular en España, está alcanzando cifras diarias de contagios superiores incluso a las de marzo, cuando la enfermedad hacía estragos en el viejo continente. El nuevo récord habla de 10.476 infectados en apenas 24 horas, con 184 víctimas fatales que llevan a un total de casi 30.000, lo que ubica al país en el 9º lugar del mundo con más víctimas. El número total de casos se sitúa en los 769.188. La cifra total de fallecidos, según los datos de Sanidad, es de 31.791. España sobrepasa los 32.000 fallecidos y sigue a la cabeza de la Unión Europea en casos acumulados, en torno a los 800.000. España supera los 100.000 muertos por COVID desde que empezó la pandemia hace 2 años. Esta tarde se han superado los 100.000 muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. España sufrió 14 millones de infecciones y 122.000 muertes por coronavirus desde 2020. 100.000 muertos. Estos son 100.000 muertos. En la Gran Vía de Madrid, una inmensa manifestación. Viéndolo así cambia el concepto. Este es el resultado de la cifra oficial de la pandemia del COVID. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país. Se avecinan días largos y días duros, los estamos viviendo ya, en los que debemos seguir a rajatabla las recomendaciones de los expertos. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso. En general en España va a ser bajo o muy bajo. La enfermedad se transmite poco entre personas. No es necesario que la población utilice mascarillas. La probabilidad es muy baja. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país. Hacer caso a los especialistas y a los epidemiólogos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. 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 En España 115 casos, en España 150 casos, 441 casos, 589 casos. 11.178 casos, 33.089 casos, 39.673 casos, 64.059 casos, 72.248 casos, fallecidos 5.690 hoy, 78.797 casos, 172.541 casos, 182.816 nuevos casos, en 191.726 casos, de 208.389 casos. Yo soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad, porque así saldremos todos más rápidos y sin duda alguna más fuertes. Saldrá más fuerte tu puta madre. Si necesita más recursos.